Ahora sí. Bueno, la personalidad jurídica societaria nace desde el mero acuerdo de voluntades, ¿sí? Eh, ¿Esto qué significa? Cuando los socios se han puesto de acuerdo en llevar adelante la sociedad, con eso ya tienen una personalidad diferenciada de la personalidad de los socios. Por supuesto que esta personalidad va a tener entidad, si se quiere, a partir del momento en que se pone en movimiento la sociedad o a partir del momento en que se pone en movimiento la empresa que hay atrás de la sociedad. Si no, podemos tener teóricamente nuestra personalidad muy diferenciada, pero no nos va a servir de nada. No va a tener entidad, a nadie le va a importar. Ahora, cuando ponemos en movimiento, cuando ponemos en marcha la empresa, es cuando ahí sí vamos a notar, vamos a tener esa entidad que significa que la personalidad de los socios, la persona del socio esté diferenciada, esté separada de la personalidad de la sociedad. Esto es principio, la sociedad va a empezar a responder eh, eh, con su propio patrimonio, con esos atributos de la personalidad que nosotros, de la cual vamos a dotar, van a ver de qué manera en la clase que viene, a partir del momento en que tenemos propiamente la personalidad. Entonces, fíjense que una sociedad que aún no inscripta puede ser demandada, puede demandar la propia sociedad, no los socios, puede estar en quiebra, puede entrar en liquidación. Por el mero acuerdo de voluntades, entonces es que tenemos la existencia de la personalidad. Claro, eh, en ciertos momentos de la vida societaria se nota mucho más diferenciada y mucho más tajante la personalidad societaria, ¿no es cierto?, que cuando la sociedad no está inscrita o cuando es un mero acuerdo de voluntades. Pero este principio básico de personalidad separada de persona de los socios se da con el mero acuerdo de voluntades. Claro que nosotros queremos ir un poquito más adelante, queremos ir un poquito más allá, y lo que queremos es que nuestra personalidad societaria tenga además oponibilidad frente a terceros, ¿sí? Porque si nosotros no la tenemos inscripta, no la tenemos regularizada, vamos a tener esa personalidad separada de la que hablamos recién, pero no va a ser oponible a terceros, con lo cual, en definitiva, si la sociedad es insolvente y la personalidad no es oponible a terceros, los socios van a tener que terminar respondiendo de alguna manera. Entonces, con el mero acuerdo de voluntades nace la personalidad, con la inscripción de la sociedad en el registro público pertinente, es que esa personalidad se hace oponible a terceros. Bien, lo primero que tenemos que decir. Bueno, y resulta que esta persona que nosotros hemos creado, acá mismo, incluso podemos hacerlo por Zoom, eh, eh, es una situación un poco extraña, ¿no es cierto? Hasta mediados de la década del 90, la única posibilidad que teníamos de afectar un patrimonio, ¿m?, a un negocio específico sin tener que responder nada más que con ese patrimonio que hemos afectado y no con el patrimonio personal del aportante, era la sociedad. No había otra posibilidad. Ahora, fíjense que la sociedad hasta el año 2015 era una entidad jurídica permitida para dos o más personas. El año 2015 se modifica, aparece lo que se llaman las sociedades anónimas unipersonales en nuestro derecho, una modificación muy importante, pero hasta ese momento solo podíamos afectar un patrimonio a un negocio arriesgando nada más que ese patrimonio particular bajo una forma societaria. Digo a mitad de la década del 90 porque se introducen a partir de ese momento un instituto como el fideicomiso, que permite afectar un patrimonio a un negocio, y después aparecen fondos comunes de inversión, que son patrimonios, ¿no es cierto?, afectados particularmente a determinados negocios. Pero bueno, entonces la personalidad estaba dada, ¿no es cierto?, y era oponible en función de la existencia de dos socios o de dos personas, lo cual fue modificado, como le dije recién,
en el año 2015 con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación y la modificación de la Ley de Sociedades. Bien, esta posibilidad de crear una persona jurídica, ¿no es cierto?, a la cual vamos a dotar de los atributos de la personalidad, en un contrato, en general, los socios van a firmar y van a escribir ese contrato, aunque no necesariamente sea obligatorio, como en una clase pasada en la que estuve yo también, ¿no?, que podemos desarrollar nuestra empresa sin ninguna forma societaria y sin ningún contrato incluso. Pero bueno, los socios le van a dar esos atributos de la personalidad mediante el completamiento, el llenado de los elementos que están previstos en el artículo 11 de la Ley de Sociedades, ¿sí? Bien. Ahora, esto de crear una persona, la ley te lo permite en tanto vos utilices esta personalidad en beneficio de la sociedad en general, de la comunidad en general, y siempre que vos no utilices esta personalidad con fines espurios o con fines ilegales. Entonces, por eso es que la Ley de Sociedades, en el artículo 2, te dice, bueno, la sociedad es un sujeto de derecho con el alcance previsto en esta ley. Entonces ahí eso nos hace abrir un poco los ojos, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿cuál será el alcance previsto en esta ley? Porque la persona, una personalidad de la persona humana, no tiene un alcance particular, no es una personalidad limitada, sin perjuicio de la existencia de incapacidades o inhabilitaciones, pero eso no es exactamente una limitación de la personalidad. Entonces, esta situación o esta particularidad que nos marca la Ley de Sociedades, ¿no?, con el alcance previsto en esta ley, nos lleva a ver un poquito qué es lo que hay en la ley, que a vos te limita esa personalidad. Y entonces tenemos que leer este artículo 2 conjuntamente con el artículo 54, párrafo tercero de la Ley de Sociedades, donde vamos a encontrar la principal limitación que tiene esta personalidad. Para eso vamos a leerlo. El artículo, en general no me gusta leer artículos, pero este por ahí es importante. Fíjense, el párrafo tercero, o la segunda parte del artículo, dice inoponibilidad de la personalidad jurídica. ¿De dónde proviene esto de la inoponibilidad de la personalidad jurídica? En el derecho anglosajón, que es un derecho de precedentes, donde no hay una codificación escrita, sino que los jueces se guían por los precedentes anteriores que tuvieran y pueden apartarse de ellos fundadamente. En el derecho anglosajón nace esto que se llama la teoría de la penetración, la teoría de la disregard legal of entity o la teoría del descorrimiento del velo societario. En el derecho anglosajón, el descorrimiento del velo societario implicaba que cuando la sociedad era utilizada con fines fraudulentos o con fines espurios o para defraudar a terceros, no solo se le quitaba la personalidad jurídica a la sociedad, sino que además de quitársela, se responsabilizaba, además de todos aquellos que le hicieron posible, administradores o socios según el caso, y socios según el caso, sino que la sociedad debía liquidarse. Esto presentaba algunos problemas que fueron mejorados con este párrafo tercero del artículo 54, porque nuestra legislación societaria permite descorrer el velo societario, descorrer la máscara técnica jurídica que hemos formado porque la ley nos lo permite para el cumplimiento de los fines lícitos previstos en la Constitución Nacional, nos permite descorrer esa máscara, ese velo societario, para imputarle las consecuencias de esa defraudación
¿no?, de esa ilicitud a quienes la hicieron posible. Sin embargo, permite que la sociedad, que esa persona jurídica que ha nacido y que hemos creado, continúe en su existencia. Porque la sociedad, ¿por qué? Porque lo que se busca es que la sociedad continúe con el giro de sus negocios, continúe porque se entiende que es fructífera para la comunidad en general, porque acá prima un principio que vamos a ver más adelante en la Ley de Sociedades, alrededor del artículo 100 o 101, que también aparece en la Ley de Concursos y Quiebras, y que es el principio de conservación de la empresa. Eso tenemos que tenerlo presente en todo esto que estamos estudiando. Lo que se busca es mantener la empresa sancionando al empresario, a quienes hicieron posible esta actuación ilícita, pero mantener la empresa en el comercio, porque mantener una empresa eh, eh, con su propia personalidad puede ser muy relevante, porque una empresa da trabajo, porque una empresa produce bienes y servicios que son útiles para la sociedad en general, porque si no quebraría, porque una empresa paga impuestos, ¿no es cierto? Entonces, es relevante, es de interés, es necesario para la sociedad mantener a la empresa en funcionamiento. Entonces, fíjense, cuando los administradores societarios o los socios eh, utilizan esta figura societaria para la defraudación, entonces es posible, mediante una forma especial, que ahora vamos a ver, quitarle esa personalidad jurídica para imputar las consecuencias de esa actuación ilícita, de esa actuación fraudulenta, a quienes realmente hicieron posible la actuación encubierta de la sociedad. Analizamos un poco el párrafo y fíjense que dice la actuación de la sociedad, la actuación de la persona societaria que encubra la consecución de fines extrasocietarios. Ahí tendría que haber una coma. Constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que le hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Entonces, fíjense, por más que nosotros tengamos una de esas sociedades que hemos visto el otro día, que eran de un tipo que tiene responsabilidad limitada de los socios, cualquiera sea el tipo utilizado, cuando se dé alguna de estas situaciones, consecución de fines extrasocietarios, mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que les sean posible. Y estos tipos, entonces, con independencia del tipo social en el que hubieran participado, responderán en forma solidaria e ilimitada por los perjuicios que hubieran causado, sean socios, sean administradores o controlantes, dice la ley, ¿no? Al decir controlantes abarca una serie de figuras, pueden ser terceros también incluso, que no figuran en los papeles de la sociedad. Será una cuestión casuística a determinar. Ahora bien, son tres supuestos, si preguntan en el chat, son los tres supuestos que están previstos ahí en la ley, y ahora vamos a ver un poquito sobre eso. Como todo está muy bien, ahora nosotros cuando seamos abogados vamos a tener que considerar la forma, de qué medio van a decir ustedes, de qué manera vamos a lograr nosotros, frente a un hecho, frente a un acto concreto, lograr que se descorra el velo societario. ¿Cómo es que tenemos que hacerlo? Bueno, primero, el único que puede disponerlo es un juez. Entonces vamos a tener que ir a la justicia. ¿A qué justicia vamos a ir? Bueno, la competencia en estos casos es bastante difusa. ¿Por qué? Porque puede ser que sea consecuencia de una causa que ya está tramitando. Le doy un ejemplo concreto.
que tuve oportunidad yo de ver, aunque hay muchos ejemplos, pero bueno, este me llamó la atención. Había en el barrio de Flores un bar, ¿no? Con pool y boliche, un tugurio que se llamaba eh, La Perla de Flores, ¿sí? Y existían una serie de bares controlados por los mismos dueños en distintos barrios. La Perla de Devoto, la Perla de, no me acuerdo, de Mataderos, creo que era. Bien, cuando a un mozo, ¿sí? Un empleado del bar lo despiden, el tipo inicia una demanda laboral y luego de obtener sentencia, cuando va a embargar bienes para ejecutar bienes de la Perla de Flores, eh, se topa con que todos los bienes y todos los activos de la Perla de Flores pertenecían a una sociedad que se llamaba, bueno, una sociedad que, a ver, la Perla de Flores, sociedad anónima, estaba formada por dos socios, una persona física y otra sociedad, ¿sí? Que era titular de las acciones. Entonces, todos los bienes que tenía la Perla de Flores S.A. estaban a nombre de esa sociedad que era socia en la Perla de Flores S.R.L. Entonces, claro, no se puede, la Perla de Flores Sociedad Anónima era simplemente una máscara jurídica que no tenía ningún bien, ¿sí? Y entonces, en esa misma causa, luego de unos cuantos años de haber obtenido sentencia, en ese mismo procedimiento inicia el actor, el accionante, el empleado del bar, un incidente a continuación, en el proceso de ejecución, de descorrimiento del velo societario. Y el tipo logra demostrar que este era un modus operandi en todas las sociedades, ¿no es cierto? Con lo que logra que el juez descorra el velo societario para imputar las consecuencias de esa sentencia incumplida a quienes participaron en esta maniobra defraudatoria. Eh, bien, ahora, se puede entonces accionar eh, como resultado de una sentencia en el mismo expediente o se puede proponer directamente como una acción separada de descorrimiento del velo societario eh, en un fuero en particular. Por ejemplo, se utiliza, eh, digamos, el instituto societario es utilizado como muchos institutos en nuestro derecho de manera espuria. Hay más de 30.000 inmuebles en Capital Federal que están a nombre de sociedades que no funcionan para sacarlos del patrimonio de sus verdaderos dueños, y cuando sus verdaderos dueños incumplen, caen en insolvencia o incumplen en obligaciones, no tener que responder con ese patrimonio. Está a nombre de una sociedad que realmente no funciona. Hay veces que se hace esto para sacar de la herencia un bien, ¿no es cierto? El tipo no quiere que lo hereden sus hijos o sus descendientes, entonces quita el bien, quita el departamento y lo pone a nombre de una sociedad. Bueno, eh, en el caso, por ejemplo, de se quiera defraudar a la sucesión, se va a poder promover una acción en sede civil. ¿Mm? También se va a poder promover acción en sede mercantil, dependiendo de cuál sea la, la, eh, la causa, ¿sí? Por la cual se está accionando ilícitamente. Bueno, ahora, sí tenemos que decir, en base a algo que dijeron, que preguntaron en el chat, que primero, la interpretación del instituto se ciñe a los supuestos que están previstos en la ley y la interpretación que pueda hacerse. O sea, esto que es la consecución de fines extrasocietarios, mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros. La interpretación que se hace de todo esto es bastante variada según el fuero en que se accione. Los tribunales laborales tienen un criterio bastante amplio y entonces eh, extienden la responsabilidad bastante livianamente respecto de administradores que no han cumplido con
las obligaciones de aportes y contribuciones. En el fuero comercial la interpretación es bastante restrictiva, por el contrario. Interpretan estos supuestos muy restrictivamente, y esta es la última interpretación que ha hecho la Corte hace ya unos cuantos años, hace ya más de 10 años o 15 años que no salen de, digamos, de la, que no salen de la Corte fallos relativos a la inoponibilidad de la persona jurídica. Los últimos que salieron eh, fueron de interpretación restrictiva, ceñida muy estrictamente a los supuestos legales previstos en la ley, porque se interpretó que si el juez, frente a cualquier sentencia incumplida, extendía la responsabilidad a los administradores o socios, entonces nos íbamos a quedar sin administradores o sin socios, lo cual atentaba contra la conformación de sociedades, un instrumento indispensable, como les dije en la clase pasada, para el desarrollo de nuestro sistema capitalista, ¿sí? El sistema que tenemos hoy. Y los tribunales civiles están ahí un poquito en el medio, ¿sí? de la interpretación cerrada y la interpretación abierta. Eh, bueno. Perdón, profesor. Sí. El primero, el que tenía interpretación más amplia, era el laboral. Sí, el fuero laboral es el que tiene una interpretación más amplia, ¿sí? Ahora, lo que tenemos, nosotros tenemos, hay una tendencia en general a decir, bueno, cualquier sentencia incumplida que tengamos contra una sociedad ya podemos ir y accionar por descorrimiento del velo societario contra los socios y los administradores, y no es así. No es así, ¿por qué? Porque el principio es, a ver, una sentencia incumplida no implica actuación ilícita de la sociedad. Como principio, una sociedad que está regularmente inscripta, ¿no es cierto?, es porque tiene un estatuto inscripto, es porque tiene un capital inscripto que da a conocer a los terceros, y los terceros deciden, en base a ese capital, que es la garantía frente a los terceros, si van a contratar o no con la sociedad. Entonces el tercero también, de alguna manera, es responsable por lo que él hace. Segundo, que la sociedad no pueda pagar una determinada deuda no significa que necesariamente haya incurrido en una actividad ilícita o fines extrasocietarios, entonces no encuadraría en los supuestos que están previstos legalmente en el artículo 54, párrafo tercero. Entonces la interpretación que debe hacerse de esos supuestos, a mi criterio, es restrictiva, tiene que estar debidamente probado por aquel que lo invoca, rigen las normas procesales comunes, esto con alguna particularidad, ¿no? Porque supongo, si estamos en sociedades, es porque ustedes más o menos tienen que haber visto procesal, y ustedes recuerdan que uno de los principios del derecho procesal civil y comercial es que aquel que afirma un hecho debe probarlo. Todo aquel que afirma un hecho debe probarlo. Ahora, fíjense, ¿no?, el caso que yo les ponía recién del empleado, del operario, hermoso, eh, que es despedido de la sociedad. Se le hace muy difícil probar estos supuestos. Tiene el trabajador, fíjense, un simple trabajador que tiene frente a él toda la estructura que ha sido formada con esa finalidad defraudatoria. Entonces se le va a complicar bastante probar. Bueno, acá hay que tener en cuenta una buena norma del Código Civil y Comercial de la Nación en materia probatoria, que aparece en el capítulo sobre responsabilidad, pero que también puede ser aplicada, porque la ley de sociedades es un microsistema, dice el que era presidente de la Corte, Lorenzetti, ¿no? Dice, es un microsistema que encaja dentro del sistema general, no es un sistema aislado. Entonces, se puede recurrir, por supuesto, a normas del Código Civil y Comercial de la Nación, entre ellas una que indica que
en determinados supuestos se invierte la carga de la prueba, ¿sí? A ver, otro ejemplo que sea más sencillo. Cuando vas a comprar un auto, ¿m? Si el auto te lo venden y está fundido, tiene un vicio de fábrica, no funciona, el que debe probar que te lo vendió en buenas condiciones es el fabricante, que está en muchas mejores condiciones de probar que vos. Entonces, en esos supuestos de desigualdad tan notoria, es la parte más fuerte, la que se ve obligada a producir la prueba. Y en el caso que nosotros estamos viendo, entonces, según el caso, existiría esa inversión de la carga probatoria en donde la sociedad debe probar que no, que actuó conforme a la ley y no con fines extrasocietarios o ilícitos. Bien. A ver que me fijo un poquito en el chat. Bueno. No sé si está por ahí Camila. Sí. Aquí. Bueno. Sí. Tenemos que ver un par de fallos, ¿no es cierto? ¿Querés que primero veamos sociedad unipersonal o primero vemos los fallos? Sí, bueno, vos de sociedad unipersonal preparaste algo. No, pero lo que quieras. Sí, en definitiva. Dime tú. Bueno, para un poquito porque estamos a 3 minutos. Bueno, el tema de la sociedad unipersonal, vamos a decir algunas cositas. Como comentábamos recién, la ley de sociedades originariamente, en su artículo 1, decía, hay sociedad cuando 2 o más personas, y bla, bla, bla. Entonces, era una exigencia para poder formar una sociedad, la existencia de 2 o más personas. Esta pluralidad de personas era una exigencia que se cumplía de manera ficticia y simplemente para cumplir con la ley, para que vos pudieras inscribir la sociedad, porque si no, el registro público te lo rechazaba. Esto se daba, digamos, no a nivel de grandes sociedades, sino a nivel de pymes y micropymes, ¿no? O sea, el 90% de las sociedades. Las sociedades en la realidad, más allá de la estructura inscripta, eran sociedades unipersonales. Eran sociedades en donde el contrato figuraba que uno ponía el 99% del capital y otro el 1%, simplemente para cumplir con este requisito de la pluralidad de personas. Pero la realidad era que eran sociedades, en el fondo eran sociedades unipersonales, era uno solo el socio que llevaba adelante el negocio y el otro era un prestanombre, un socio de favor. En determinado momento, ¿sí? En el año 2002, 2003, el inspector general de justicia que estaba en ese momento, que es el mismo que está ahora, el doctor Nissen, empezó a exigir la pluralidad de personas, no en forma formal, no de manera formal, sino de manera sustancial. Entonces, comenzó a rechazar la inscripción de estos contratos en donde aparecían 99 y 1%, a veces eran 99,9 y 0,1%. Bien. Escúchenme, se está por cortar, nos volvemos a conectar con los mismos datos, ¿sí?